Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión en línea del curso Estrategias para el Acceso y Uso de la Información. Bueno, como siempre, entonces vamos a hacer primero un recorrido por la plataforma, les muestro las actividades y al final les hago la introducción del material. Yo les comparto pantalla. Bueno, por aquí les dejo varios anuncios. Envío la sesión en línea 2, el cuadro de honor de la semana 2. Y la semana pasada les dejé el de la oportunidad de canjear la actividad. Todavía está disponible, esto está disponible hasta que termine el curso. Entonces simplemente es que se inscriban a alguno de estos dos cursos y se los cambio por cualquier taller. Veamos contenido del curso. Pongamos que lo van a cambiar por alguna de las actividades de esta semana. Aquí está el actividad 3, está el material de formación de esta semana. Versión descargable. Y tenemos dos evidencias esta semana. Está la actividad interactiva, que es una especie de evaluación, y el ejercicio práctico. Entonces venimos aquí a la actividad interactiva. Vienen aquí conociendo la norma, la hacen clic allí. Y ahí inicia el juego de la actividad interactiva. Son varias preguntas. Al final, cuando ganen les aparezca el pantallazo donde ya la ganan, toman una foto de ese pantallazo, aquí le dan en ver evidencia y adjuntan el pantallazo, porque a veces estos scores no funcionan bien, entonces es mejor que me adjunten el pantallazo y así les puedo calificar. El otro es un ejercicio práctico, que es este, aquí le dan en descargar documento y está la descripción del ejercicio. Entonces dice, caso de estudio, en la Universidad de la Cultura, actividad 1, cultura ubicada en la principal ciudad de un país lleno de autores y creadores de obras tanto científicas y culturales, hay un grupo de estudiantes que viene desarrollando un trabajo investigativo, pero no saben qué han de tener en cuenta para no caer en plagio. Usted fue designado para enviarles un documento argumentativo de máximo una página que incluya las diferentes manifestaciones de plagio y las formas de evitarlo. Entonces simplemente es un documento donde ustedes pongan cuáles son las formas de plagio y cómo se evita. El punto 2 dice, a partir de la consulta del documento, cómo citar, hacer referencias bibliográficas con norma APAS, sexta edición, diligenciar los espacios en blanco, el formato no al plagio. Entonces, simplemente aquí es decir si es una cita basada en el autor y poner la referencia bibliográfica sobre esta información. Solamente es eso. Incluso, si con cualquiera de los dos puntos que me hagan, les valgo el taller. O pueden ocurrir en la opción de inscribirse a alguno de los cursos que está allí en el anuncio y tomar el pantallazo que están inscritos y en vez de enviar aquí el taller, envían el pantallazo y yo se los valdría. Recuerden que eso solamente lo pueden hacer una sola vez. Bueno, entonces vamos a mirar el material de esta semana. Bueno, entonces, uso y comunicación de la información. Es uno de los aspectos más críticos del proceso. Acceso y evaluación y uso de la información pues tiene que ver con la ética y la responsabilidad que se debe tener como usuario con esa información que encontramos. Pues lo que hoy en día pues es muy fácil encontrar mucha información en internet. Vamos a hacer un uso apropiado de esa información para evitarnos problemas incluso que pueden llegar a ser problemas legales debido al plagio. Entonces, para evitarnos problemas de cualquier tipo, es bueno que siempre que encontremos eh, información o hagamos uso de algún tipo de información, siempre debemos respetar a los autores que son los que pues han hecho un trabajo exhaustivo
para realizar alguna publicación o encontrar alguna teoría. Por eso debemos siempre ser muy respetuosos y muy éticos en cómo utilizamos la información que encontramos. Bueno, ¿cómo comunicar ideas de forma apropiada? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en esas tres preguntas, primero, ¿qué le motiva a comunicar esa información? O sea, ¿cuál es su motivación a comunicarla? Si quiere informar de algo, si quiere que cierto público aprenda algo, eh, quiere alertar de algo, quiere dar a conocer alguna situación, ¿cuál es la motivación? Luego tiene que tener claro qué es lo que está comunicando. Eso le va a evitar que se vaya por las ramas, que empiece a divulgar mucho y al final no diga nada. Entonces tiene que tener muy claro qué es lo que quiere comunicar y ser ir al, pues, lo más, ir al grano, no dar tantos rodeos y hacer tanta contextualización que puede hacer que la persona o sus oyentes o sus lectores se pierdan en ese contexto y nunca les llegue el mensaje. Y la tercera y muy importante es a quién va dirigida esa información. Entonces, aquí tenemos ver quién es nuestro público. Entonces, no es lo mismo que usted vaya a dar una charla de física a unos estudiantes de séptimo grado de un colegio que no tienen muchos conocimientos del área, a que vaya a dar esa misma charla en un congreso de física a un público donde hay varias personas que tienen doctorados y maestrías en el tema. Obviamente usted tiene que saber a quién va a dirigir la información para saber cómo la va a comunicar. En el caso si va a dar la charla a un curso de séptimo grado, pues tiene que utilizar lenguaje no muy técnico eh, y tiene que desglosar muy bien las cosas para que estos estudiantes puedan entender lo que usted les quiere transmitir. Por el contrario, si va a dar la charla en el congreso, donde hay muchas personas que son versadas en el tema, pues ahí sí tiene que utilizar un lenguaje muy técnico y ser muy específico en lo que quiere transmitir para que esas personas en verdad lo tomen en serio y vean que tiene un punto válido. Privacidad y seguridad en Internet. Lo primero que tienen que tener aquí varios consejos es rastreando su uso de Internet. Recuerden que en muchos sitios web utilizan cookies. Una cookie es un paquete de software que se instala en el navegador y que hace rastreo de todo lo que usted hace. Por eso cuando usted entra, por decir algo, en Mercado Libre y busca unos zapatos y luego va a Facebook y Facebook le empieza a mostrar publicidad de zapatos, eso no es porque Facebook haga magia negra ni nada. Simplemente Facebook ha instalado cookies en sus navegadores y él supo que usted estuvo, esos cookies van siguiendo todo lo que usted navega. Entonces así Facebook sabe que usted entró a Mercado Libre y estuvo buscando zapatos. Entonces esas cookies lo que hacen es informarle a Facebook que usted está buscando zapatos y Facebook va a buscar publicidad que tiene sobre zapatos y se la va a dirigir a usted. Tener seguridad con el nombre de usuario y las contraseñas, pues el nombre de usuario no tanto, pero sí las contraseñas, que sean contraseñas de más de 8 dígitos, que tengan mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Eso hace que sacar esas contraseñas a fuerza bruta sea muy complejo. Es un proceso que puede tomar meses, incluso años, dependiendo la complejidad que usted le dé utilizando esas características. Entonces, a menos que usted tenga información demasiado valiosa, un atacante no se va a desgastar un mes, 15 días intentando sacar una contraseña. Responsabilidad en el uso de la biblioteca digital. Aquí hablamos de la biblioteca digital del SENA. Recuerden que ustedes tienen acceso a la biblioteca digital del SENA y allí hay varias bases de datos. Recuerden que eso no es gratuito. El SENA paga por esta información y por esos accesos para que ustedes puedan acceder allí. Entonces, eh, dentro del marco de la ética están que el uso de esas bases de datos y ese acceso a esas bibliotecas sea por ustedes, que ustedes no compartan sus nombres de usuario y contraseña con otras personas para que otras personas accedan. Simplemente lo que se busca es que los alumnos, los aprendices del SENA puedan acceder allí a estos recursos y pues el SENA hace una inversión importante para que así pueda ser. Conducta digital. Entonces es como nos portamos cuando estamos en nuestro mundo digital.
Entonces, sea en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter, en redes sociales, chats, foros de discusión, básicamente es uno, no escribir en mayúsculas sostenidas, eso implica que estamos gritando, ser amables, ser cordiales, preferiblemente no entrar en discusiones absurdas. eh, Se ve mucho en Facebook, en redes sociales, que hay gente que se pone a pelear por política, por deportes, por equipos de fútbol, etcétera. Eso no le aporta nada a nadie y simplemente los va a llenar de estrés y de rabia si es algo que es algo público y si usted de pronto se va de palabras, muchas personas van a poder tomar esos pantallazos y incluso lo pueden perjudicar o incluso puede incurrir en algún delito si usted llega a amenazar a alguien eh, en alguno de estos medios. Bueno, algo importante, propiedad intelectual y derechos de autor. La propiedad intelectual es la disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza de humanos y que sean dignos de reconocimiento jurídico. Eso comprende el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial, que es la que protege los inventos. Entonces, para proteger esto, entonces cuando un autor crea un libro, él siempre va a registrar ese libro para tener los derechos de autor sobre ese libro. De esa forma, si usted lo hace un plagio de ese libro, él lo va a poder demandar porque él tiene ya un certificado que dice que ese libro lo escribió él. Hay dos tipos de derechos de autor, son los derechos morales y los derechos patrimoniales. En los derechos morales eh, se dan cuando yo tengo derecho a decir, yo escribí esa obra, yo la creé, pero no me puedo lucrar de ella más allá de lo que me hayan pagado para hacerlo. Ejemplo, si yo, por ejemplo, contrato a un escritor y digo, vea, yo le voy a pagar 10 millones de pesos y usted va a escribir un libro de mi biografía. Él escribe el libro, yo le hago su pago, él sobre ese libro tiene los derechos morales. ¿Qué significa? Que él puede decir que escribió el libro y en la portada del libro va a poner el nombre de él y él puede decir en redes, en televisión, en donde quiera que él fue el que escribió ese libro de mi biografía. ¿Qué no puede hacer? No lo puede vender. Entonces, el día de mañana lo contacta, qué sé yo, Warner o Universal Studios y le dice, vea, le vamos a pagar tanto por los derechos de ese libro para hacer una película. Él no los puede vender porque él no tiene los derechos patrimoniales, él solo tiene los derechos morales. Los derechos patrimoniales son los que permiten al propietario de la obra poder lucrarse con esa obra. En ese caso, yo pagué porque me crea mi biografía, yo tengo los derechos patrimoniales, entonces yo sí la puedo reproducir, puedo vender los libros, puedo vender los derechos para una película, para una novela, etcétera. Entonces, hay que diferenciar eso, quién tiene los derechos patrimoniales y los derechos morales. En algunas ocasiones, si yo, por ejemplo, escribo el libro de mi propia biografía, pues voy a tener ambos, morales y patrimoniales. Excepciones y limitaciones al derecho de autor. Entonces, el artículo 37 de la ley 23 del 82 sobre derechos de autor dice, es lícita la reproducción por cualquier medio de una obra literaria o científica, ordenada o obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. ¿Qué significa eso? Que usted puede, si usted por ejemplo tiene el libro de 100 años de soledad, usted lo puede fotocopiar sin ningún problema, siempre y cuando esa fotocopia sea para usted. Entonces, que usted no quiere dañar el libro original porque quiere subrayar y hacerle cosas. Entonces, se le saca la fotocopia, crea su copia del libro pirata, por decirlo así, pero ese libro no es pirata, si es siempre y cuando sea para usted. Cuando incurre usted en una violación de los derechos de autor, en un delito, si usted empieza a vender esas copias de ese libro, ahí usted ya está creando piratería y se está lucrando con ese libro y está entrando en el marco de lo ilegal. También dice en el artículo 44 de esa ley que es libre la utilización de obras científicas, literarias, artísticas en el domicilio privado y sin ánimo de lucro. Entonces usted ese libro lo puede tener para usted, una sola copia, sin problema. Lo mismo pasa con el software. Entonces por eso usted en su casa puede tener una copia de Windows sin licencia, siempre y cuando sea para su uso. Si usted se lucra de alguna manera del uso de ese Windows, entonces sí tiene que licenciarlo.
porque si no estaría entrando en una violación de derechos de autor y le puede acarrear algún problema en algún momento. Hay una licencia que es la Creative Commons. Esta licencia tiene como propósito fortalecer a los creadores para que sean ellos quienes definan los términos en que quieren licenciar sus obras. ¿Por qué? Porque esta licencia tiene cuatro niveles de permisos, que son estos. Entonces, tiene el permiso de atribución, entonces aquí permite a otros copiar, distribuir, mostrar y ejecutar el trabajo patentado y todos los derivados del mismo, pero tienen que dar siempre testimonio de quién es el autor original. Entonces, si yo escribí el libro, por ejemplo, el de mi biografía, y yo solo uso Creative Commons y solamente le pongo atribución, otras personas van a poder copiarlo y distribuirlo, pero siempre tiene que decir que yo fui el autor, quién fue el autor de ese libro. Está el no comercial, entonces otros pueden copiarlo, pueden distribuirlo, pero no pueden venderlo. Tiene que ser gratis. El sin derivar, entonces permite a otros copiarlo, distribuirlo, mostrarlo, pero tienen que ser copias literales, o sea, no le pueden cambiar una coma ni una tilde al trabajo. Y compartir igual, esto es que pueden tomar la obra, pueden hacer derivados, es decir, le pueden hacer cambios a la obra, pero en el momento de sacarla, tienen que sacarla con el mismo tipo de licencia Commons que tiene la obra original. Entonces, yo, por ejemplo, a mi libro, le pongo el de atribución, le pongo el de no comercial y le pongo ese compartir igual. Otras personas van a poder tomar el libro, hacerle cambios, pero en el momento que publiquen sus versiones, tienen que también poner el de atribución, el de no comercial, el de compartir igual. Yo puedo juntarlas todas, bueno, menos esta y estas dos no se excluyen la una a la otra, pero yo sí puedo por decirle que quiero que mi obra tenga el nivel de atribución, que no sea comercial, o sea, que no la puedan vender otras personas y que sea sin derivar. Entonces, lo que voy a hacer ahí es que otras personas van a poderlo copiar, pero no van a poder vender y no lo pueden cambiar. Y puedo pues hacer mezclas entre estas cuatro las que yo quiera, dependiendo mi objetivo con ese libro o con esa obra literaria. ¿Cómo evitar el plagio? Entonces, hay varias manifestaciones entre las cuales se puede incluir las siguientes. Usar frases o expresiones de un autor sin su consentimiento. Entonces, siempre debemos tener el consentimiento de las personas para utilizar lo que dicen. En caso de que sea, pues, se la quede un libro, entonces ahí es donde voy a una más abajo, que simplemente si yo tomo algo de un libro, lo que tengo que hacer es citar quién es el autor de esas palabras. Esta primera se refiere, por ejemplo, si yo me entrevisto con alguien eh, y él en esa charla me dice algo y yo soy, por ejemplo, un periodista y lo quiero publicar, yo tener la autorización de esa persona para publicarlo porque era una charla privada. Ya si yo le digo que es dentro de la entrevista, él me contesta algo, eso sí ya lo puedo publicar, pero siempre tengo porque esa entrevista está autorizada. Entonces, si usted está hablando con un amigo y el amigo le cuenta algo, usted va a empezar a publicar eso que le contó su amigo, usted está incurriendo en un, está violando los derechos de esa persona. Referencias y las normas nacionales e internacionales, entonces la referencia tiene que ser siempre con normas APA. Resumir o parafrasear inapropiadamente, eso quiere decir que si yo voy a tomar algún libro y digo, pero no lo voy a copiar literal, sino que lo voy a poner en mis palabras, de igual forma tengo que crear la cita porque esa teoría no es mía, esa teoría es de otra persona. Usar comillas inapropiadamente, entonces sabemos que el uso de las comillas es para indicar que estoy tomando algo literal de un escrito de otro libro. Entonces debemos utilizarlas de la mejor forma. Copiarse de un compañero y copiar de sitios web, libros, revistas, periódicos, magazines, obras, películas. Obviamente sin hacer la citación. Cuando nosotros queremos tomar algo de un lado, simplemente tomamos un pequeño fragmento que es el que nos parece importante, hacemos la citación y luego la citación describimos con nuestras propias palabras qué es lo que para qué copiamos ese, qué es lo importante o la importancia que le damos a ese texto que hemos copiado. La citación, entonces se cita cuando se usan las palabras tal cual como las expresó el autor y van encerradas dentro de comillas indicando al final, entro en paréntesis, el apellido del autor
el año de la publicación de la obra y el número de la página donde se consultó. Esto va de acuerdo a las normas APA. Por ejemplo, yo tomo esto de un libro, entonces viene entre comillas y al final, dentro de los paréntesis, pongo el apellido del autor, coma, el año, coma, la página. Obviamente ya luego en la bibliografía, pues yo ya me puedo ir a buscar esto y voy a encontrar el nombre del libro y todo. Cuando se parafrasea, entonces parafrasear, como les decía, es usar ideas de otro autor, pero escribiéndolas con mis propias palabras. Entonces, por ejemplo, si yo tomo esto y parafraseé esta frase de acá abajo, entonces dice el reconocimiento óptico de caracteres OCR es un proceso en el cual se reconocen los caracteres de la imagen de un documento. Este proceso ahorra mucho trabajo de registro de datos, a pesar de que algunas palabras pueden estar mal interpretadas o tomar erróneamente algunos caracteres. Esa teoría no es mía, yo no me la inventé, eso ya está inventado, eso lo dijo un autor que fue el que se inventó esa teoría. Si yo no le pongo la cita, entonces yo le estoy diciendo que esas palabras son mías o que esa idea es mía. Cualquier persona que conozca el tema me va a decir, venga, ¿usted por qué está poniendo eso? Y si eso lo dijo Julano, o eso lo inventó Julano, ¿usted por qué se está apropiando de esa teoría? Pues por eso al final debo siempre, igual entre paréntesis, el apellido del autor, en este caso hay 3 autores, el año de publicación y la página. Con eso, aunque son palabras mías, estoy diciendo que lo que dice allí es la teoría de estas 3 personas. Entonces con eso me estoy curando en salud y también estoy dándole un peso a eso que yo escribí allí. ¿Por qué? Porque cualquier persona que me quiera contradecir eso, yo le digo, no, venga, es que esto lo dijo Julano en tal libro, en tal publicación, en tal año. Bueno, básicamente ese es el tema de esta semana. Recuerden que vamos hasta este miércoles, que cae esta semana 3, va hasta el 27, este miércoles 27 a las 12 de la noche, pero que igualmente ustedes se pueden adelantar, se pueden atrasar. Lo que no pueden hacer es pasarse del, ya les digo, tengo 4 cursos y todos tienen fechas distintas. Creo que es del 4, pero 2 de noviembre. Entonces, el martes 2 de noviembre es la fecha final en que ustedes pueden mandar sus actividades. Recuerden que pueden cambiar alguno de los talleres por el registro en alguno de estos cursos. Si quieren saber más sobre esto, vean el video de la sesión en línea de la semana 2, que allí explico a detalle cómo es el proceso para que puedan cambiar el pantallazo de que están inscritos a uno de estos 2 cursos por alguno de los talleres. Manuel, no sé si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia. No, en general me quedó muy claro, muchas gracias. La verdad que esta información es muy importante porque veo que al momento de poner a los estudiantes a hacer consultas, ellos creen que solo es copiar, pegar o resumir y ya, y dejan de lado mucho lo que es derechos de autor, y entonces es primordial garantizar esa parte. Sí, porque eso incluso puede traer problemas graves. Aquí en Colombia hay un caso de un muchacho que trabajó en un proyecto de investigación y eso que trabajó en el proyecto, pero él después en una tesis, no me acuerdo si fue una maestría o un doctorado, usó parte de ese trabajo de investigación, pero nunca hizo las citaciones y la universidad donde él hizo el trabajo lo demandó. Creo que eso todavía está en pleito, pero la demanda es por un poco de plata, es una cantidad de plata grande que si ese muchacho pierde ese proceso le toca pagar. Y sin embargo está botando plata con abogados, o sea, se le convirtió eso en un problema grande y por eso es importante hacer esas citaciones y más que ahorita hay mucha herramienta para no darse cuenta eh, si algo es copiado o no, simplemente lo básico, tomes un pedacito de un párrafo, lo pone en Google y allí ya le sale si lo copiaron o no lo copiaron. Sí, hay páginas que ayudan a detectar esa parte si está protegido o no. Correcto. De hecho, eso me pasó exactamente con la semana pasada que hice el trabajo de la segunda semana y por eso es que monté 2 veces el trabajo porque
La primera vez yo lo envié y yo dije, ay, se me olvidó poner las fuentes y me tocó enviarlo otra vez con las fuentes porque es primordial que estén las fuentes en las que se soporta esa información. Exacto. Sí, Manuel, excelente, muy, muy bien. Bueno, entonces, no siendo más, yo de aquí a mañana les publico si la próxima sesión va a ser, yo creo que sería este viernes, porque el lunes que viene es festivo. Igual, yo creo que aquí a mañana yo les publico si es el viernes, sí, yo diría que sería este viernes, a la misma hora. Entonces yo les dejo el anuncio con la hora y el día de esa última sesión, para que alcancemos, porque pues el 2 ya sería el último día y ya sería como muy encima. Entonces, queriendo Dios, nos vemos en la próxima sesión. Gracias, Manuel, por asistir, por la compañía, No, por el muchas gracias, muy aporte. amable a usted por compartirnos este conocimiento. Y el videito lo estaría montando hoy en la noche, mañana por la mañana. Es que acá ya tener